¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este otro taller auspiciado por CEJUVE. Agradezco muchísimo a la CEJUVE, en especial a Núcleo, que me hayan invitado a compartir con ustedes mis experiencias como empresario, como emprendedor. Pero quisiera, antes de iniciar, platicarles un poquito cómo va a estar la temática de mi participación. Voy a ahorita compartir la pantalla para que ustedes vean qué es lo que va a pasar. Y voy a compartir. Y bueno, sí vamos a estar. Esa es la introducción. Soy Hernán Trillas. Con muchísimo gusto de estar otra vez con ustedes. Tengo 60 años, soy casado, tengo 4 hijos, a todos mis hijos, y desde hace muchos años estoy dándole al tema de la historia de los negocios. Entonces, con esto empezamos el tema de la plática y se traté de hacer como un menú, en el cual, para que ustedes sepan qué es lo que vamos a platicar hoy. Básicamente, quisiera platicarles primero cuáles son mis antepasados. Creo que es muy importante para cualquier gente que quiera meterse a los negocios, pues saber un poquito cuál fue su pasado, saber un poquito cuáles son la historia de tu abuelo, de tu abuela, de alguien que haya sido exitoso en los negocios, o qué les pasó, o cuál es simplemente tu ADN, porque a lo mejor ahí desde el bisabuelo o el abuelo o tu mismo padre, pues tienen un ADN muy especial que a lo mejor si tú lo encuentras y lo satisfaces, a lo mejor te das muchas respuestas de por qué eres así en los negocios o por qué tienes ese carácter, o etcétera, ¿no? Luego, después de platicar un poquito de ellos, voy a platicarles de mi historia. Y en el momento, al platicarles de mi historia, quisiera yo platicarles e irles metiendo un poquito de las experiencias o de las anécdotas o de los puntos importantes que durante mi vida fueron forjando mi personalidad, fueron forjando mi estilo de dirección, fueron forjando todo lo que hoy día soy como gente de negocios o como profesionista de negocios. Les voy a platicar un poquito de los momentos claves desde chavo, desde que estaba yo por ahí en la secundaria, por ahí con mis amigos, y todo el trayecto de mi historia profesional hasta básicamente lo que sucedió en los últimos meses, en el último año, y a lo que básicamente somos hoy. Ese es básicamente, y quise llamar el menú, es lo que vamos a ver en esta plática. Sin más, entramos con el tema de los antepasados que les decíamos. Pongo ahí arriba cuarta generación. ¿Por qué? Porque en el negocio en el que nos movimos durante todos estos años es el negocio de las artes gráficas, o el negocio de la impresión, o el negocio relacionado con todo tipo de impresión. Y ese se remonta a mi bisabuelo. Mi bisabuelo allá en Cataluña, en Barcelona, España. Cuentan que era un tipazo, cuentan que era una gente de mucho trabajo, y él a lo que se dedicó mucha parte de su vida fue a las ventas. Y donde más dedicó parte de su carrera de ventas fue en esto que tenemos aquí, que son los trolebuses o los trenes de aquel entonces. Estamos hablando de finales del siglo XIX, 1890, 1885, 1900, por ahí más o menos. Y él se dedicaba a vender, como se ve ahí, tanto exterior como en el interior. En el interior ahí no aparece ninguna publicidad, pero ahí en el techo, en los laterales del techo, ahí se ponían las publicidades de las empresas que pagaban esa publicidad. Y entonces mi bisabuelo conseguía los espacios publicitarios para meterlos adentro de los trolebusos y de los trailers estos. Y esos, como los veía tanta gente, porque era el modo de circular de la gente,
pues todos veían lo que se estaba anunciando adentro de los trolebuses. También en la parte de exterior, también allá arriba dice Denticlor, me imagino que debe ser una pasta de dientes o algo así, y aparte allá abajo la Soberana, no sé si eran pastas o no sé qué era. Pero bueno, ahí el tema que quiero resaltar con mi bisabuelo es el tipo era un vendedor nato. Cuentan que podía vender cualquier cosa, se dedicó a eso porque ahí veía bastante nicho de mercado por ser el vehículo de transporte principal que había en esos entonces, allá en Barcelona. ¿Qué quiero comentar y destacar de aquí? Ustedes cuando, si están ahorita en una fase de startup o ya tienen su negocio andando o etcétera, sí es bien importante que localicen, primero si tú como director, si tú como empresario, si tú como dueño del negocio, el startup o como socio, tienes ese gen de ventas. Es indispensable tener alguien que sea vendedor, alguien que se la rife como vendedor. No es fácil encontrar buenos vendedores. Yo les puedo decir que en mis 44 años de estar en los negocios, yo creo que máximo me he topado con 5 o 7 de esos vendedores que dices, este cuate vende piedras, este cuate me puede vender lo que sea. Es bien importante detectar, inclusive recomiendo que en todas esas entrevistas que hagan para contratar, después de que tú te analizas y tú no eres el vendedor, tienes que contratar vendedores. En algún momento vas a contratar vendedores, te recomiendo mucho que les hagas perfiles de puestos, determinar que en su personalidad realmente haya un vendedor. Si no, no va a servir. Va a ser un cuate que nada más te va a agarrar la chamba porque quiere salir de la bronca, etcétera, etcétera. Pero muchos, la gran mayoría de los vendedores caen en su estado de confort, caen en un lecho de una hamaca muy a gusto, tengo mi sueldo más o menos ahí, ya con eso la libro, y ahí lo que vaya cayendo de comisiones me va a ir muy bien. No. Inclusive hay una herramienta muy buena que se llama Predictive Index o el índice de predicción que se va un poquito más a fondo mediante entrevistas y mediante ejercicios por escrito acerca de determinar si esa persona que estás a punto de contratar o de esos candidatos que tienes, que has entrevistado, que alguien ha entrevistado por ti, no dejes de hacer una buena prueba de análisis de que ese cuate sea un buen vendedor. No dejes de tener un buen vendedor. Después de mi bisabuelo viene mi abuelo. Mi abuelo, y perdón que ponga esta imagen, él es mi abuelo y ella es mi abuela, Francisco y Pilar. Esta foto fue tomada en las inundaciones de 1950, ahí en la Ciudad de México, ahí en el centro donde ellos vivían, en Cerrada de Nezahualcóyotl. Si ven ustedes, si se fijan, pues ahí está la inundación y entonces rentaban a este muchacho con su saco y descalzo y los cruzaba de calle ahí en el carrito. Ahí atrás se aprecia a alguien que va llevando de burrito a alguien más que necesitaba cruzar la calle, o ponían también cajas y guacales alrededor de toda la calle, y así iban los niños brincando. Pero bueno, eso es nada más, era como una nota anecdótica. También ver la prestancia y la elegancia de mi abuelo, el cuidado que le tiene a su esposa. Si ven en toda la foto, pues creo que nada más hay un muchacho ahí atrás y mi abuelo, los únicos que traen saco y corbata, porque pues, él era así, él era así. A él nace en Barcelona, aunque esta foto ya es en la Ciudad de México, como les decía, él nace en Barcelona y a él le toca cruzar el charco. A él le toca dejar todo, dejar familia. Ya mi bisabuelo ya no vino, él se vino solo con su esposa Pilar y se vino a hacer la América, sin nada en los bolsillos, como muchas historias que conocemos de aquellos que dejaron todo y cruzaron el charco.
Eso, lo primero que me sale ahí de mi abuelo pues, es que es emprendedor. O sea, si cruzar el charco, venirse en algún, sin dinero, en algún barco, en alguna barcaza o algo así, cruzar el Atlántico y llegar a, a México sin nada y sin nadie que conociera, sin nada que lo conociera a él y dedicarse a hacer la América, como se decía, para mí eso es tener los objetivos claros, para mí eso es ser un emprendedor nato. El cuate, como se podrán imaginar, pues tenía una dedicación impresionante. Como se podrán imaginar, pues obviamente fue una persona de muchísima chamba, como todos los que llegaron en ese entonces. En la foto se aprecia los valores que tenía. En la foto también se aprecia el cuidado que tenía por la demás gente. Y a él le aprendo mucho ese carácter de emprendedor, a él le aprendo mucho esa dedicación, le aprendo mucho esos valores. Y ellos ya se dedicaron muy al principio, siguiendo los pasos de su padre, que era mi bisabuelo, se dedicó también a la imprenta, pusieron un tallercito. Mi padre, ahorita les cuento, entró a trabajar con él también muy chavillo, y ellos se dedicaban en la azotea del edificio donde vivían. Ahí les prestaban un cuartito y en el cuartito era lo mejor de alguien que tuviera servicio o que tuviera alguien que les ayudara. Ahí pusieron un tallercito de imprenta y consiguieron que los supermercados en aquel entonces, no sé si era Superama o alguno del estilo que se llamara así, en la tarde, en la noche, publicaban, más bien daban a conocer los precios de los productos que se iban a vender en las calles y en los almacenes, en los pequeños almacenes, y se distribuían unos flyers. Ellos en la noche, todas las noches, imprimían los flyers o los folletitos que traían la información de los precios de la manzana a 3.20 el kilo, o del jitomate, o del jabón, o de lo que fuera. Y entonces ellos en la noche hacían eso y en la mañana, en la madrugada, mi padre era el encargado de repartirlos en las cuadras de ahí del centro para que la gente fuera al Superama o al Super, que en aquel entonces era realmente una recaudería o no sé cómo se llamaban. Estamos hablando 1930 altos, 1940 quizá. A él le llegaba la gente, oye, dame los precios que vas a publicar, ¿no? La competencia de esos autoservicios, dame los precios que vayas a publicar y te doy un dinero. Y entonces él siempre con esos valores y con esa lealtad al cliente, que quiero remarcar esos dos puntos importantes para todos nosotros, para ustedes que me están escuchando, la dedicación, muchísimo trabajo, los valores y la lealtad al cliente. No hay cosa más importante que ser leales a aquel que nos está dando trabajo, aquel que indirectamente nos está dando de comer, tanto a nosotros, nuestra familia, como a las personas que tenemos encargados en nuestros negocios. A él le gustaba muchísimo los recursos humanos y ya cuando él era mayor, en un taller que también yo llegué a trabajar ahí cuando era yo un niño, pues, ya lo contaré ahorita, un poquito más adelante, él se sentaba en su banco con una mesa al frente del taller, en la parte del taller, no en las oficinas que estaban en la parte alta, ahí donde se tenía la encuadernación de libros, y él con su cigarro, me acuerdo perfectamente, y en esa silla alta, un banquito, y ahí recibía a todas las personas, de repente platicaba con ellos o de repente les solucionaba problemas o llegaban ellos a platicar con él. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? El estar abierto a platicar con nuestra gente, en ser uno más que nuestra gente. No que haya esa gran diferencia, no que seamos intocables allá arriba en las alturas de una oficina, al segundo piso, sino que estemos, muchas veces vale la pena estar a ese nivel de interacción con todas las personas que lleguen a trabajar con nosotros. Eso es lo que me deja mi abuelo, un tipazo al cual quise muchísimo.
paso por acá, perdón, no soy tan cibernético. Luego viene mi padre, gracias a Dios todavía vive, tiene 88 años. A él le tocó también una vida pues, bastante ajetreada. Él no pudo estudiar más que hasta secundaria. Él no tuvo estudios escolares oficiales más que hasta la secundaria. Por ahí de los 15 años, yo creo, que terminas la secundaria. Él decide dedicarse a ayudarle a su padre en el negocio de allá de la azotea, donde les estaba yo comentando. Es un cuate, todavía, es incansable, siempre tuvo una disciplina férrea impresionante. Comento que él se despertaba durante muchos años al cuarto para las 5 de la mañana y se iba también en un tranvía hasta Xochimilco, donde él remaba. Él llegó a ser campeón del Club España durante muchos años, inclusive lo invitaron a unos Juegos Centroamericanos, me parece, por allá de los años 50, a Filadelfia, a remar, representando a México, y eso habla, pues obviamente en el remo, ustedes saben que es un deporte súper, súper duro, que requiere de todo el valor, de todo el esfuerzo, porque vas aparte con 4 compañeros y si uno no rema parejo, pues entonces el barco se puede desviar hacia un lado o hacia el otro, etcétera, etcétera. Y eso hizo que él fuera de un total orden impresionante, súper sistemático. Les puedo contar 1000 anécdotas de lo sistemático que era, de lo ordenado que era. Todo esto hizo que más adelante unos socios mucho más grandes que el negocio que ya tenía él con mi abuelo, se fijaran en él por su entereza, también por sus valores, por su orden, por su disciplina, por sus sistemas, como llevaba todos los sistemas del negocio. Era impresionante, impresionante, como si hubiera tomado maestrías. Otra de las ventajas, otra de las grandes cosas que tiene es que autoaprendió siempre, aunque estudió nada más una escuela hasta la secundaria, pues él en sus libros, en sus tiempos libres, en las noches o a la hora que no sé a qué horas, él aprendía, él leía, se llenaba de mucha gente que era muy buena en aquellos libros. Me acuerdo muchos libros de dirección, muchos libros de recursos humanos, muchos libros de mercadotecnia, de contabilidad. Aprendió contabilidad también autodidacta. Y de aquí lo que quiero sacar para todos nosotros y para ustedes que me están escuchando, aparte de todos esos valores que ya mencioné, como el sistemático, el orden, su estilo era de delegar bastante, dejar que la gente creciera, cosa que yo le aprendí. Le gustaba mucho autoaprender, y eso es una de las cosas que les quiero yo dejar a ustedes. Nunca dejemos de desaburrarnos, nunca dejemos de prepararnos, aunque ya creamos que ya sabemos todo, aunque ya tengamos alguna maestría, aunque ya sepamos todo lo que sepamos, aunque ya seamos los mejores millennials de Silicon Valley, por decir algo, nunca dejemos de aprender, nunca dejen de aprender, síguele dando hasta donde sea. A él le gustaba mucho y por eso pongo tanto empresario en toda esa parte, como también como emprendedor. Y a lo mejor como emprendedor no tanto él fue, que también se vale y también se los quiero pasar, también se vale ser emprendedor afuera del ámbito de los negocios. Ser emprendedor en el gremio al que te dedicas, ser emprendedor con ayudas, con auxiliar al bien común, con obras de caridad. Me acuerdo muchísimo que nos llevaba a los asilos de ancianos, ¿cómo se llaman? Los de los niños, pues, a los orfanatos. En fin, siempre ayudando, siempre emprendiendo cosas, siempre haciendo las cosas, la labor. Todo eso hizo que estas dos personas se fijaran en él, hicieron una sociedad muy bonita que se llamaba Reproducciones Fotomecánicas, también dedicada a la impresión.
de libros y revistas, principalmente. Llegamos a ser muy, muy grandes. Ahora platicaré un poquito de eso. Pero fueron socios al 33%. Y luego ellos tomaron el IPADE, el AD2 en el IPADE, cosa que después nos pasaron a mi hermano y a mí y a los hijos de los socios. Fue increíble haber podido hacer el AD2 del IPADE. Y hicieron ellos una máxima entre su sociedad, como eran tres, los tres muy creyentes, los tres de muchos valores, pusieron una máxima que es el que dice ahí al final, que dice el valor del no. Ese valor del no también se los quisiera yo pasar a ustedes, porque es algo muy, muy importante. Si en algún momento llegan a ser números nones en cuanto a los socios o en alguna circunstancia que ustedes tengan, ese valor del no es bien importante porque se requiere mucho esfuerzo y mucha responsabilidad de ejercer el no. Ellos eran tres, entonces a lo mejor decidían que a lo mejor ya pronto era el momento de comprar otra máquina que imprimía a unas velocidades cualquier X. Ellos decidían comprarla y la ponían después de analizar, o el que tenía la parte técnica tenía que mostrar a los dos socios que quedaban si ese era un activo fijo o una pieza de maquinaria que se tenía que comprar. Y entonces ellos hacían una votación. Y si hubiera dos que decían sí, adelante, que se compre, pero si había uno, cualquiera de los tres, que era el 33.33%, cualquiera de ellos decía que no, el no prevalecía. Y entonces, en ese momento, no se compraba esa maquinaria, por más necesaria que fuera, o por más cara, o por más facilidades de compra, o por lo que sea. Si alguien decía no, era no. Y entonces hablo de la responsabilidad de ese no, de ese utilizar ese adjetivo no, era muy fuerte, porque representaba a lo mejor el llevar para atrás al negocio, a lo mejor no esperar el crecimiento que se tenía como consecuencia de esa toma de decisiones. Pero en ese momento esa persona, si decía que en ese momento no era, ejercía su derecho al no, y sin dar razón, porque no tenía que dar razón, se ejercía el no. Obviamente, ese no durante 15 o 18 años que fueron socios, se ejerció creo que nada más 3 veces o 2 o 3 veces, por la carga, obviamente, que también representaba ejercer ese no. Crecieron mucho ya con la llegada de mi padre. Uno de ellos se dedicaba a las ventas, un súper vendedor, otro se dedicaba a la parte técnica, y mi padre se dedicaba un poquito a la parte de los sistemas, a la parte de la organización, a la parte de un poquito del empresario, de llevar a cabo digamos, lo que seguía, cuáles eran las siguientes acciones que debería tomar el negocio, plantearlo, etcétera. Eso era básicamente, es lo que tomo de mi padre. Ahí hay que aprenderle. Yo le aprendí y le sigo aprendiendo muchísimo. Gracias, padre. Luego llego yo, perdón la foto, es en la primera comunión, por allá hace 50 años o algo así, 53 años. Así se usaban los cuellos de las camisas y así se usaban los peinados y los copetones. Pero bueno, ese soy yo. Y como decía yo muy al principio, tengo 60 años. Siempre nos hemos dedicado a hacer familia, a crecer la familia y a trabajar mucho desde muy chavo. Me acuerdo pues a lo mejor en las vacaciones de verano, obviamente nos llevaba mi papá a trabajar con él allá en la imprenta, en la empresa. Más allá, cuando terminamos, eso fue durante toda la secundaria y toda la prepa, todos los veranos. Al final ya de la prepa nos dedicamos pues ya a tiempo completo a trabajar, y en la carrera jugaba yo las dos partes,
trabajaba prácticamente a tiempo completo, menos en época de exámenes que yo pedía que me dieran permiso de preparar exámenes y de realizarlos. Y luego dedicarnos a la escuela. Soy contador público. Nunca ejercí como contador público, pero siempre pensé, y ahí va otra de mis enseñanzas para ustedes, otra de mis experiencias más bien, ninguna enseñanza, sino experiencias. Ahí viene un tema de el contador, si van a ser administradores y tienen la posibilidad, tienen a alguien que quiere estudiar algo, pues a lo mejor el administrador es muy buena carrera. A mí me gustó mucho la carrera de contador, porque es como un administrador sin tanta profundidad en algunos temas como recursos humanos o producción, pero en la parte de finanzas, en la parte de contabilidad, en la parte de lectura de estados financieros, pues yo tenía bastante profundidad en mis estudios y en mi quehacer profesional. Creo que me ayudó mucho el ser contador público sin llegar a ser contador. Te dicen, no, pues para eso te contratas al mejor contador que te sea tu asesor, etc. Si no eres contador no pasa nada, pero es indispensable y lo recomiendo muchísimo, aunque tengas el mejor contador externo o interno en tu empresa, que tú te dediques y que tú aprendas algo de contabilidad y algo de finanzas. Hay muchos cursos de finanzas para los financieros, hay muchos cursos que te dan una muy buena embarrada de contabilidad. No dejes de hacerlo, es algo que sí te recomiendo y te recomiendo muchísimo. De todas ellas, la interpretación de estados financieros, creo que es muy importante. Y así como también las matemáticas financieras, aunque sea un curso de esos que hay de franquicias, ahorita se me fue el nombre de estos cursos de franquicias que hay de matemáticas, de agilidad mental, de rapidez en el cálculo, de rapidez de cálculo. Eso es importantísimo, que todos sepamos algo de matemáticas financieras. Los porcentajes. ¿Qué porcentaje de interés representa un préstamo de 18% anual a 2 años? Si ya tienes esa velocidad de cálculo mental, me vas a poder saber qué me representa un 100% de venta y un 45% de mi materia prima. Bueno, pues es tanto. ¿Qué porcentaje de utilidad le quiero poner a este producto? Si mi costo y mi materia prima es de tanto, pues entonces si quiero ganar tanto, ¿cuál va a ser mi porcentaje? Esos cálculos mentales son importantísimos que los desarrollemos. Es algo que a lo mejor no lo traes de naturaleza, pero es imperativo que lo desarrolles, que lo eches para adelante, que lo domines si es posible. Ahí pongo la rayuela y las canicas. Siempre me gustó ahorrar, siempre en mi escuela, en los recreos, siempre jugábamos ahí, apostábamos la rayuela, ¿no? Tirar la moneda y que quedara cerca de alguna raya que se pintaba con gis o que había en el pavimento, lo que fuera. Y yo de ahí sacaba para mi torta en el recreo, y siempre me gustó mucho, mucho ahorrar. Empecé a trabajar, como les decía, muy chavo, por ahí de secundaria. Me acuerdo que iba yo en las vacaciones, y siempre al llegar, como 2 o 3 años, me lo hizo mi abuelo, que en ese momento era quien era mi jefe. De repente llegaba yo el primer o segundo día y me decía, oye, por favor, agárrate esa escoba y ven conmigo. Sí, abuelo, ¿cómo no? Dije, me va a poner a barrer ahí enfrente de todo el mundo. Wow, van a decir que el hijo del dueño y que no sé qué, bla, 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 ¿no? Teníamos a lo mejor 60, 50 empleados en aquel entonces, tenían mi papá y mi abuelo. Bueno, me subía, ven conmigo, era subirme a la azotea, que obviamente no había nada más que el tinaco del agua, el tanque de gas quizá, y muchas hojas de los árboles que caían, mucho mugrero que había ahí. Y entonces me decía, oye, por favor, aquí hay que barrer. Y digo, ¿cómo, abuelo? ¿Cómo? ¿Hay que barrer aquí la azotea? Y dice, sí, hay que barrer la azotea. Pero, ¿cómo? Como diciendo, pues no me va a ver nadie. Me dice, sí, exactamente. Así es. Eso calladito, que nadie te vea. Eso fueron el tipo, y como eso podría contar algunas anécdotas
que fueron forjando un poquito desde el comienzo, fueron forjando que me acuerdo todavía como el inicio de mi carrera profesional. Me estoy acordando de esos detalles. Así se te van a quedar algunos de esos. Entonces, desde abajo, no pasa nada. Dicen que el presidente mundial hoy de Bimbo empezó en los camiones repartidores de los gansitos, así del pan Bimbo. Así empezó él, hacía rutas en el camión, Daniel, hacía rutas en los camiones y iba y dormía en los hoteluchos donde dormía el chofer y el machetero que llevaban atrás para descargar o lo que sea. Así empezó él, pues así es como hay que empezar, desde abajo y barriendo, como por decir algo de barrer, ¿no? Desde lo más abajo. Como digo, soy contador público. Desde chavo, ya en la carrera, siempre me gustó estar abriendo y cachando oportunidades, y ya desde el tercer semestre de la carrera abrimos con 2 amigos, y al final después se nos juntó otro. Un negocio muy bonito que duró pocos años, pero fue bastante productivo. Yo trabajaba con mi papá, estudiaba en la universidad, y además teníamos ahí un changarro que en las noches o en los fines de semana o en el tiempo libre atendíamos ese negocio, aunque uno de los socios que teníamos era el que operaba ese negocio. Y ese fue, como digo ahí, mi primer changarro. Pero yo trabajaba y seguía trabajando en ese negocio que ya después fue creciendo, y con aquel 33% que ya mi papá se asocia con estas 2 personas, nos cambiamos ya a una imprenta muy grande, que llegó a ser la mejor imprenta pues no solo de México, sino tenemos por ahí se sacaron algunos premios también internacionales de la impresión a nivel internacional. Tuvimos mucho éxito durante muchos años. ¿A qué se debió ese éxito? A que, fíjense, eran 3 socios, los 3, digamos, fundadores de este negocio. Yo ya soy tercera generación, ¿no? Como ya vieron, perdón, ya soy la 4ª generación, ahí está ya la 4ª. Bisabuelo, abuelo, mi padre y nosotros, la cuarta generación. Pero en este último negocio donde se asocia mi papá, aunque seguían siendo imprenta, pues digamos que ellos eran los fundadores. Entonces ahí estábamos muy exitosos, con muchísimos premios. Hacíamos todos los catálogos de todas las tiendas departamentales de Liverpool, de Palacio, de Sears, de Sanborns, todos los miércoles, los flyers de Carrefour, de Comercial Mexicana, de Gigantes, obviamente. Y nosotros teníamos siempre mucho éxito. Entrábamos a concursos nacionales de artes gráficas, ganábamos muchísimos, éramos los que más ganábamos, de las imprentas que más ganábamos, y le entrábamos a concursos internacionales también. Luego fuimos creciendo, eran tres fundadores, como les digo, y luego éramos primero mi hermano el mayor, luego yo, éramos 2, luego 3, y luego 4, éramos 4 segundas generaciones, digamos, y cada uno de las segundas generaciones nos dedicábamos a un área, más los 3 señores que pues eran unas bruchas fuereras. Pues imagínense, aquello era un trabuco. Hasta en el IPADE, aquel famoso derecho al no, y cómo se fue desarrollando la empresa con la primera generación y la segunda generación. Inclusive se hizo un caso del IPADE, que por ahí debe de estar todavía. Hicieron, Carlos Llano, amigo de mi padre, y algún otro maestro de por allá, hicieron un caso del IPADE, no me acuerdo si lo dieron en la maestría o en el mismo AD1 o AD2, no me acuerdo. Pero bueno, entonces luego vienen oportunidades de crecimiento, invertimos en otra imprenta que estaba a punto de cerrar. Ahí decidimos que yo me fuera a dirigir esa imprenta, por primera vez ya de director general de una de las empresas del grupo, de los arranques de empresas que nos tocó hacer. Tuvimos
más o menos como 6 diferentes empresas. Me tocó dirigir 2, una de barnices y esta que era un poquito mayorcita. Pero en esta pongo ahí de 10 a 100, yo diría de 10 a 100 en 3 o 4 años, de 10 millones de pesos anuales a 100 millones de pesos anuales en el lapso de, eso fue lo que logramos hacer, no nada más por mis méritos, sino también con la ayuda también de la imprenta grande, que obviamente facilitaba mi hermano que dirigía la otra imprenta, facilitaba a esta imprenta que la compramos para darle la vuelta y definitivamente vaya que sí le dimos la vuelta. Luego de ahí viene, entra dentro de ese espacio de mucho éxito, viene el crecimiento de las edades de la segunda generación. Mi padre era el mayor, luego los socios eran mucho más jóvenes que ellos, casi a la mitad de generación entre mi hermano y yo, que éramos los mayores, y los socios, era la misma diferencia que con mi padre, y luego hacia abajo de los otros socios, pues también teníamos una diferencia de edad muy importante. Entonces eso hizo que se complicaran un poco con las cosas, empezaron a haber algunos enojos, algunas diferencias, empezaron a ver la posibilidad de qué hacer, etcétera, etcétera, ayudas externas, también muy importante tener ayudas externas, asesores externos o consejos externos, consejeros, muy importante, ellos tuvieron ayuda del IPADE y también les ayudaban mucho, pero bueno, a lo mejor llegaba a ser algunas diferencias que ya era muy difícil. En ese mismo entonces, en México, y ahí lo pongo, se viene la globalización, la economía mucho más abierta en México, que antes era muy cerrada. Ahí viene la globalización, en donde muchas empresas de primer mundo van y compran a otras empresas de otros países y se empieza a abrir el mercado, y en México no fue la excepción, y con una economía más abierta, pues entonces el Tratado de Libre Comercio de aquel entonces se empiezan a hacer las fronteras muy abiertas y llegan muchísimas empresas a comprar a empresas medianas o también grandes o empresas más pequeñas para hacer presencia, empresas extranjeras, Estados Unidos, Canadá, como fue el caso de la que nosotros nos asociamos, europeas también, llegan y se asocian con empresas mexicanas para globalizarse, justamente ser el caso. Y México abierto a la economía, y entonces se nos acerca una empresa americana, nos sacan toda la información y al final nos dicen no thank you, business is business, y nos dan en la torre y la información se la llevan. Luego llega otro grupo canadiense, muy buen grupo canadiense, el más grande grupo canadiense, también varios billones de dólares de ventas al año. En aquel entonces nosotros teníamos ya en ese negocio, ya dábamos trabajo como a 550 gentes más o menos, con una venta muy importante en dólares, y pues éramos ya apetecibles para ellos. Éramos una empresa más grande y aparte la situación interna, y entonces nos compran parte del negocio y, como dice ahí en la presentación, nos compran el 51%. No fue posible que nos compraran el 50% y por la situación de que ya en algún momento ya se quería vender, tuvimos que aceptar el 51% y es otra de las cosas que sí les pido que si es posible, a menos de que sea necesarísimo, no lo hagan, vender la mayoría, ese 51, ese 1% vale más que el 49% que si te quedas. Es muy importante no ceder la mayoría si es posible, o ser el más grande. En el caso de las startups hoy día, y más si vas a ir a fondos de capital, venture capital, para hacer inyecciones de capital o rondas de levantamiento, tienes que ceder, ser el más grande, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, en fin, pues, pero cuidar mucho ese 51% es muy importante. Con ese 1%
les daba a ellos el derecho de que nosotros les reportáramos cada mes qué es lo que pasaba con las 2 o 3 plantas que teníamos ya en México. Y entonces decíamos que mitad del mes se nos iban a hacer los reportes y el otro mitad de mes lo utilizábamos en dar explicación por qué se habían hecho reportes de tal forma. Entonces, totalmente ineficiente, totalmente fuera de productivo, en fin, pues tan es así que la empresa ya con ellos de mayoría empezó a bajar muchísimo y después ya estaba en el contrato. Tuvimos que vender ya el 100%, lo cual fue para nosotros ya agradable tener que vender. Lo que sí hicimos bien en ese 51 o en ese 49 restante fue cuidar las minorías con un contrato muy, muy, muy bueno. Nos asesoramos muy bien para ese contrato de minorías, lo cual fue muy bueno. Ya me estoy alargando muchísimo y una disculpa, pero ya voy terminando. Después de ahí, al venderse, mi esposa y yo nos vamos a Estados Unidos, el cual fue padrísimo, ahí en Texas, en Dallas, concretamente en Dallas. Ahí también abrimos como 6 empresas, 5 empresas, unas bien, unas mal. Ahí le dedicamos mucho al emprendurismo, pero también a ser empresario, a ser el operador de algunas de las empresas con algunos socios, etcétera, etcétera. Luego regreso después de 6 años de estar en Estados Unidos, que fueron muy duros, pero muy buenos. Hacer negocios en Estados Unidos, eso de la recomendación, piénsenlo muy bien. Hacer negocios en Estados Unidos es durísimo. Es para gente mayor. Son palabras mayores. ¿Por qué? Porque o llegas con algo muy innovador o llegas con un saco de dinero interminable. Porque las campañas de publicidad tienen que ser a gran escala. ¿Por qué? Porque por lo menos eso era antes. Hoy día me imagino que es igual, pero es lo que me tocó a mí. Es muy difícil hacer negocios en Estados Unidos. Hay que pensarlo muy, muy bien. Luego de ahí decidimos regresar al bellísimo estado de Querétaro, la ciudad de Querétaro, en el cual sigo siendo aquí un residente. Somos felices en Querétaro y nos toca regresar otra vez a las artes gráficas después de haber dicho que nunca más, porque en el tiempo que estuvimos en Estados Unidos, 6 años, no tocamos ni el tema siquiera de regresar a las artes gráficas, acabábamos de una vez ya, ahí muere. Y se nos cruza por ahí una imprenta chiquititita de 5 personas con un par de maquinitas. Y cuando entro yo a ver las máquinas, a ver la imprenta, nada más de oler el olor a tinta, me revolvió todo, pues porque había sido mi ADN, ya traía yo la tinta cian por sangre, ya la traía yo y entonces, pues, no sé, el cuento muy largo, hacerlo más corto, le entramos al 100%, mi hermano y yo, a esa pequeñísima imprenta. Y después de ahí, que fue en el 2006 al 2015, 16 o a últimas fechas también, llegamos desde 5 personas a ser 450 personas. Le dedicamos mucho tiempo a crecer, mucho tiempo a meterle a la tecnología, que también es otra cosa que les recomiendo mucho, crecer con tecnología, crecer no a lo loco, con los pies de plomo, no den un paso, no brinquen antes de caminar, es bien importante. Sí hay que crecer y sí hay que ser agresivos y sí hay que ser empresarios y sí hay que ser emprendedores, pero no a cualquier costo. Y eso fue lo que también nos pudo haber pasado al final, que ya rápidamente entro. Le metimos muchísimo a la tecnología. Ahí se forja mi estilo de dirección, que ya que yo traía esas generaciones atrás de mí, mi estilo es de delegar, es de hacer equipo, no hacer muy grande el equipo, pero hacer el equipo. Es muy importante hacer el equipo. Un equipo cercano, un equipo que comparta tus valores, un equipo que sea profesional, un equipo que sean mejores que tú. Te tienes que rodear de gentes mejores que tú.
Ay de aquel que no se rodee de gentes mejores que uno. Ese crecimiento sí puedes hacerlo a través de financiarte, no con el banco, de ser posible no con el banco, con proveedores. Si puedes financiarte con proveedores, financiate con proveedores. Sean proveedores de maquinaria, aunque dejes la misma maquinaria en garantía, pero, o con inversionistas, pero no con bancos. No pagues el interés, nada más pagando interés. Es bien difícil y con estas tasas que traemos ahorita y en estas circunstancias es muchísimo peor financiarte con el banco. Financiate, sí, pero con inversionistas o con aumentos de capitales de inversionistas o con proveedores. Es lo que también yo recomiendo y lo recomiendo mucho. De tu producto, ya más o menos ya vimos una parte de administración, la parte de vendedores, la parte de contabilidad y finanzas. Nos queda un poquito de conocer la producción, conocer bien la parte de estrategia, quién es el estratega de tu equipo, qué tan maduro o qué tan usado está ya tu producto. Si vas a entrarle a un negocio nuevo, fíjate que sea algo que aporte cosas nuevas al mercado. No te metas en nichos maduros. Esos ya van de bajada, esos ya van de salida. Y más con la tecnología de hoy día, las cosas van cambiando mucho más rápido. Mejor, en lugar de ser necio, porque somos necios, querer más y más, es que si sale, el negocio tiene que salir, y lo que voy a hacer es no sé qué, y mientras va perdiendo, y vas teniendo pérdidas, pero no importa, porque soy cuarta generación, y yo lo tengo que sacar adelante, llega un momento en el que no vale la pena. Tienes que preguntarte varias cosas, y ya con esto voy acabando. Tú eres, en mi caso, impresor, tú eres vendedor o tienes empresas de telas, te dedicas a las botellas de plástico, ¿qué eres? O eres empresario, o eres emprendedor, que hoy día te toca ser impresor, pero el día de mañana a lo mejor estás vendiendo fruta en la central de abastos, no lo sabes. Entonces, estar abiertos a no encasillarte en un solo nicho si es que tienes la oportunidad, si es que tu mente te da el momento para decidir, esto no está funcionando, no soy impresor, soy empresario, y cambiar de switch, cambiar de tema y vamos. Si tu nicho ya está muy maduro, si ya está tu nicho, si tu producto ya está de salida, no eres impresor, vuelvo a decir, eres emprendedor o eres empresario, a lo que sigue. Nosotros, como lo hicimos, fue diversificando. Hicimos durante estos 10, 12 años, los últimos años, a diversificar en muchas áreas y los cuales fueron muy buenas decisiones, la verdad es que fueron muy buenas decisiones, inclusive llegamos a comprar una empresa mucho más grande de la que nosotros ya teníamos, era así que el pez gordo se cayó, se comió al pez mayor. Y ya luego después vinieron los problemas que pues a todos nos pueden pasar, para nosotros ya fue insalvable esos problemas, tuvimos muchos errores personales, también tuvimos deslealtades de vendedores, los cuales se llevaron a los clientes, se llevaron los productos, se llevaron los diseños, se llevaron los prototipos, nos dieron en la torre muy, muy fuerte, cosa que no pudimos levantar. Tuvimos el año pasado, tuvimos que vender lo que pudimos, tuvimos que cerrar lo que pudimos, tuvimos que liquidar a esas 450 gentes, y entonces con esto termino diciéndoles hoy de 5 a 450 y hoy de 450 a 1. Hoy digo que quizá que esto que terminamos, las últimas 70 personas les dimos las gracias en diciembre de este año, todavía en marzo, ahorita todavía tengo una persona, 2 personas, todavía las tengo, pero
Hoy día decimos que fue gracias a Dios, fue una señal del cielo, porque si no lo hubiera hecho en diciembre, en donde gracias a Dios pudimos rescatar parte del patrimonio que habíamos apostado para cerrar todo lo que nos fue mal durante 2 años, hoy con esta pandemia, con esta situación tan actual, con esta economía, como se va vislumbrando que se viene, realmente sí hubiéramos tenido que cerrar y a lo mejor con unos costos mucho más grandes. Hoy estoy muy contento, hoy soy muy feliz, hoy estoy tranquilo y en paz, gracias a Dios y gracias sobre todo a mi familia. Le damos las gracias y le doy las gracias a mi familia porque gracias a ellos soy lo que soy y soy lo que hoy día pude venir a compartir con ustedes. Doy las gracias de nuevo a la CJUVE por este ratito, perdón que me haya alargado, fueron casi 45 minutos, pensando que íbamos a hacer 30 máximo, pero bueno, ahí está. Se los dejo. Muchísimas gracias a la CJUVE de nuevo, gracias al núcleo y gracias a Natalia. Hasta luego. Gracias.